Bienvenidos los jóvenes del grupo de estudio ADP y Académica. Reciban el saludo cordial del profesor Johnny Arcela. Hoy con nuestra clase de ciclo celular. Un tema muy importante, un tema muy interesante, que tiene que ver mucho con temas asociados como la reproducción, incluso hasta con la genética. Ahora tú dirás por qué, ¿no? A ver, cuando se habla de ciclo celular, se habla de crecimiento, se habla de reproducción, se habla también incluso en algunos casos de variabilidad, formación de gametos, entre otros. ¿Por qué es importante este tema en particular? Porque este tema te va a permitir comprender cómo tu piel se renueva cada 24 horas, cómo se forman los gametos posteriormente, cómo se genera la variabilidad en la especie. Profesor, ¿por qué soy semejante a mi padre, mas no igual? Este tema te va a permitir comprender y entender todos esos puntos. Entonces, iniciamos. Hoy solamente vamos a ver la primera parte de lo que es ciclo celular. Comencemos. El ciclo celular tiene dos etapas importantes. Si tú puedes observar acá, se divide en interfase y división celular. Entonces, ¿cómo se divide el ciclo celular, jóvenes? En interfase y división celular. Y a su vez, la división celular se subdivide en mitosis y meiosis. ¿Cómo se subdivide la división celular? En mitosis y meiosis. Comencemos. La interfase. Se pensaba que la interfase era una etapa de descanso previo a la célula para hacer mitosis o, si fuera el caso, meiosis. Pero se demostró que era todo lo contrario. Es una etapa de gran actividad metabólica. Y tú sabes que cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a dos cosas. El anabolismo, que es la formación, o el catabolismo, que viene a ser la degradación. En este caso, lo que vamos a hacer en todo este evento es un proceso anabólico, un proceso formativo. ¿Está bien? ¿Cómo es subdividido la interfase? Lo es subdividido de la siguiente manera. Como la etapa prereplicativa, o G1, etapa replicativa, o etapa S, la etapa replicativa y la etapa de la división en sí. ¿Está bien? ¿Cómo se subdivide? Etapa G1, replicativa, etapa S, replicativa, etapa G2, o replicativa. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Todas las células de tu cuerpo hacen ciclo celular. Pero en un momento determinado, algunas células abandonan el ciclo celular. Cuando esas células abandonan el ciclo celular, se encuentran en la etapa G0. ¿Qué nombre le doy a la etapa G0? Mira, te lo he colocado. Etapa de la diferenciación celular. ¿Cómo se llama la etapa G0? Etapa de la diferenciación celular. Profesor, ¿y por qué se caracteriza esta etapa? Porque muchas células, al abandonar el ciclo celular, mira acá, dejan de dividirse. Lo pueden ser permanentemente o parcialmente. Veamos, una célula que lo hace parcialmente. Observa acá, el hepatocito. Cuando hablamos de hepatocito, ¿con qué tú lo relacionas? A ver, piensa un poquito. ¿Con qué lo relacionas cuando escuchas hepatocito? ¿Alguna idea? Profe, lo relaciono con la hepatitis, porque itis, inflamación del hígado. Muy bien, pues el hepatocito es una célula que forma parte del hígado. Pero lo que te quiero indicar, cada 2 años tienes un hígado nuevo. ¿Qué, profe? ¿Cada 2 años tengo un hígado nuevo? Claro. Recuerda que el hígado es una célula que consume 38 ATPs por una molécula de glucosa. ¿Qué, profe? ¿El hígado consume más energía que mi cerebro? Sí. Un órgano metabólico muy importante. Por lo tanto, envejece muy rápido. Entonces, como envejece, hay que renovarlo. Entonces, cada 2 años, mira acá, él abandona la etapa G0 y regresa a la etapa G1, S, G2, M. Se comienza a dividir y tienes un hígado nuevo. Pero ¿qué pasa cuando uno llega a la senectud? Barrera los 60 años,
tomando como referencia esta edad, el hepatocito queda definitivamente en la etapa G sub 0. ¿Qué significa eso? El hígado ya no tiene capacidad de regeneración. Por lo tanto, no va a ser raro que tu abuelo de 80 años, por ejemplo, muera de cirrosis. Y tú te vas a preguntar en tu cabecita, profesor, pero si mi abuelo nunca en su vida probó alcohol. Está bien, no lo probó. Pero, vuelvo a repetirte, a partir de los 60 años, el hepatocito permanece en la etapa G sub 0 y el hígado ya no se regenera. Por lo tanto, comienza a reducirse, se comienza a atrofiar. Y esa atrofia progresiva, cicatrizante, ¿vamos? Pero hay células como las neuronas. Ellos lo hacen en forma permanente. Recuerda que una neurona, hasta la 9ª semana gestacional, tiene capacidad de división. Terminada esa semana, la neurona queda definitivamente en la etapa G sub 0. Por lo tanto, si tú te golpeas la cabeza y formas un coágulo, la neurona queda aislada, se muere y como no tiene capacidad de división, puedes perder facultades. De repente ves por la calle caminando una persona de esta manera, ¿no? La pregunta es, ¿se puede reparar eso? No se puede reparar. Porque la neurona fue dañada, y vuelvo a repetir, no tiene capacidad de división. Profesor, y en el caso del COVID, ¿qué pasó con el COVID? Porque las personas perdieron el sentido del olfato. Pero mi tío que tuvo COVID lo recuperó. Es que hay un detalle interesante. Las neuronas ubicadas en la mucosa olfatoria tienen capacidad de división. Por lo tanto, cuando este virus se atenúa y desaparece en tu cuerpo, estas células nuevamente se dividen y recuperas el sentido del olfato. Pero vamos en sí a la neurona, que forma parte del sistema nervioso central y periférico. Si ya se lesiona, no se regenera. ¿Quién también se encuentra en este grupo? Los hematíes o glóbulos rojos, células que no tienen núcleo, por lo tanto no tienen capacidad de división. ¿Y el miocito, profe, qué es? Es la fibra muscular. Si de repente en un accidente, un incendio, creas una quemadura de 3er grado, una quemadura que ya está al hueso, el doctor lo único que haría sería retirar el músculo y agarrar tu piel y pegarla al hueso. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene de división. Entonces, recuérdalo. Aquellas células que se han especializado y abandonaron el ciclo celular se encuentran en la etapa G sub 0. Pero veamos aquellas células que sí tienen capacidad de división. ¿Qué pasa en la etapa G1? En la etapa G1, recuerda que una célula madre debe formar 2 células hijas. Por lo tanto, sígueme acá. Vas a tener que duplicar los organelos. Profesor, ¿y por qué voy a duplicar los organelos? La cámara me sigue. Observa acá. Mira acá. Una célula madre que te estaba mencionando formará 2 células hijas. Significa que si esta célula madre tiene mitocondria, vacuola, lisosoma, aparato de Golgi, las células hijas deben tener lo mismo. Entonces, ¿dónde se logra eso? Se va a lograr en la etapa G1. Entonces, en la etapa G1 duplicamos organelos y aumentamos el volumen celular, que sea proporcional en las células hijas. ¿Cuál es la etapa más importante? Pregunta de examen de admisión, que es clásico en cualquier universidad. Es la etapa S, o etapa replicativa. Porque si no hay etapa S, no hay división celular. ¿Comprenden? Si no hay etapa S, no hay división celular. ¿Qué es lo que va a pasar en la etapa S? Se duplica el ADN y otra cosa que debes saber, que el ADN es semiconservativo, que tan solo se copia la mitad del original. Mira acá, observa por acá. Esta célula, antes de dividirse, ¿cuántas moléculas de ADN tiene? Tan solo tiene una sola molécula de ADN. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es desenrollar el ADN, separar ambas hebras. Si tú separas ambas hebras, se van a comenzar a formar las hebras complementarias. Y al final tendrás 2 moléculas de ADN, pero que llevan la mitad del original. Acá se puede visualizar. Mira acá. Esta hebra de color verde, las hebras o líneas de color verde, son las hebras madre. Mira, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina. ¿Ves? Estas hebras de color verde
estaban unidas. Pero como tienes que dividir a la célula, hay que separar las hebras. Y al separar, formas ese complemento, que vendrían a ser las hebras de color rojo. Vamos, si tengo adenina, ¿qué colocas? Timina. Tengo timina, ¿qué coloco? Adenina. Tengo guanina, ¿qué coloco? No, tengo citosina, ¿qué coloco? Guanina. Y hará lo mismo acá. Timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, al tener, mira acá, la hebra complementaria, ya tienes 2 moléculas de ADN. Y al tener 2 moléculas de ADN, lo puedes dividir en forma proporción. Hay que recordar también en estas bases nitrogenadas genera mutación génica o puntiforme. Imaginemos hipotéticamente que, mira, a ver, que tengo timina y acá tengo timina. ¿Será correcto eso? No, es incorrecto. Formación de timina en forma normal va a repercutir en la formación de proteínas. ¿Y qué enfermedades cromosómicas se pueden dar? Por ejemplo, imagínate una persona con polidactilia. En vez de tener 5 dedos, tiene 8. Y lo curioso, tú tienes simetría bilateral. 8 en el lado derecho, 8 en el lado izquierdo. O una niña que nace con las piernas fusionadas. Profe, ¿eso tiene un nombre? Sí, se llama sirenomelia. Todo porque hubo una alteración en una base nitrogenada. Por eso la etapa S es fundamental. Nunca lo olvides. Una vez que la célula duplicó su ADN, pasas a la etapa G2. Y en la etapa G2, ¿qué se da? Se da la síntesis de proteínas, pero proteínas involucradas con el ciclo celular. ¿Y la formación de qué? De ATP. Y todo alumno de tu nivel sabe que ATP significa energía. Conclusión, la célula no descansó en la etapa de la interfase, sino que se preparó muy bien para la división celular, pero generando eventos metabólicos importantes. Ahora sí, sígueme por acá, por favor. Pasamos a división celular. Y tan solo de la división celular, hoy, ¿qué vamos a ver contigo? Mitosis. Solamente mitosis. Yo resumo la mitosis, jóvenes, en 3 palabras. La mitosis es somática, homotípica y ecuacional. Entonces, si te pidieran resumir la mitosis, de forma sencilla, somática, homotípica y ecuacional. Profe, ¿qué significa que sea somática? Que se va a realizar en las células corporales, ¿de qué tipo? Diploides. Mira, células corporales diploides. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo saco una célula de mi mano, esta célula tiene 46 cromosomas y es diploide. Si saco una célula de mi oído, es una célula diploide con 46 cromosomas. Si saco una célula de mi espalda, diploide, 46 cromosomas. Si saco una célula de mi hígado, diploide, 46 cromosomas. Conclusión, todas las células de tu cuerpo, ¿cómo son? Diploides. Y tienen 46 cromosomas. Muy bien. Profe, ¿qué es homotípica? Que las células hijas sean igual a ¿quién? A las células madres. Señores, siendo casi las 3:30, a mi piel le queda exactamente 7 horas y media de vida. Cada 24 horas usted renueva la piel y le aparece una piel diferente. Pero un detalle, no es como las serpientes, ¿no? En la cual la piel queda como láminas, sino es como las partículas de tiza que quedan expuestas al medio ambiente o llevadas por el viento. ¿Qué, profe, tan chiquitas son? Sí. A ese proceso se llama exfoliación. ¿Correcto? Entonces, todo lo que se forme por mitosis es igual. Por lo cual, constituye la base de ¿qué? De la reproducción. ¿Ya? Otro dato importante. Es la base de la reproducción ascendente. El ejemplo clásico, la estrella de mar. Si le cortas un brazo a la estrella de mar de la zona central, se forma un individuo genéticamente igual al otro. Recordemos que la estrella de mar es pentaradial, 5 brazos, 5 clones a partir de 1. Y el otro es ecuacional. Profe, ¿qué significa que sea ecuacional? Que la carga genética permanece constante. He sacado como 6 células de mi cuerpo. Y las 6 células son diploides
con 46 cromosomas. ¿Ya? Entonces no lo olvides, la mitosis es sistemática, homotípica y ecuacional. Ahora, en un examen de admisión de una universidad nacional, preguntaron cuál es la secuencia correcta en las etapas de la mitosis. Esa fue la pregunta. ¿Cuál es la secuencia correcta en las etapas de la mitosis? Y el alumno tenía problemas. En esa universidad llamada Federico Villarreal, cada pregunta tiene un valor de 20 puntos. El alumno estaba en juego 20 puntos. Profesor, ¿y cómo hago? Por eso te he puesto una ayuda. Mira, ve. Te he colocado una frase que te puede ayudar. La frase es, prométamelo, Ana, en el telo. ¿Qué, profe? ¿Estoy escuchando bien? Claro. Prométamelo, Ana, en el telo. Profe, ¿y esa frase va a ayudar? Por supuesto. A ver. ¿Qué es lo primero que haces? Es prometer. Entonces, eso es profase. Mira, eso es profase. Luego que prometes, meta usted, profesor. Ahí está. Eso será metafase. Metafase. ¿A quién vas a meter? Obvio, a Ana, profe. Y tenemos anafase. Mira, tenemos. ¿Y dónde termina? Muy bien. Y la última etapa es la telofase. ¿Te das cuenta? 20 puntos que has podido ganarte en un examen de admisión. Entonces, cuando te piden etapa de la mitosis, son fase, metafase, anafase y telofase. Comencemos a analizar, chicos, las etapas. ¿Qué pasa en la profase? Mira acá. Yo te mencionaba lo siguiente, ¿no? Si quieres ver una célula sin necesidad de un microscopio, cógete un huevo, ¿no? Profe, ¿me voy a coger un huevo? Claro, porque cuando tú te coges un huevo, la yema es el núcleo, la clara es el citoplasma, y el perímetro que dibuja el huevo en el plato es la membrana celular, ¿correcto? Pero ¿qué sucede cuando una célula se divide? Es como que rompieras la membrana que cubre la yema para que ésta se pueda mezclar con el citoplasma, ¿correcto? Entonces, vamos acá. ¿Qué desaparece? Mira, ve. Comienza el carioteca. Chicos, ¿y qué era carioteca? La envoltura nuclear. ¿Y quién también desaparece? Desaparece el nucleolo. El papá del gordito bonachón. ¿El papá de quién? Del ribosoma. Recuerde que si este es el núcleo, hay unos filamentos conocidos como cromatina. ¿Y qué pasa con la cromatina? Se comienza a condensar. ¿Qué significa condensar? Que esos hilitos se comenzarán a entrelazar. Si la cromatina se condensa, ¿a quién dará origen? Al portador de la información genética de generación en generación. Su nombre, cromo. Ustedes recuerden, en la profase, la cromatina se va a condensar para que luego la puedas visualizar en forma de cromosoma. ¿Qué pasa con los centriolos duplicados? Se comienzan a dirigir los polos y a partir de ellos aparecen unos tubos de tubulina, unos hilos de tubulina que dan origen al uso acromático. En el examen de admisión preguntaron en qué etapa de la mitosis se da inicio a la formación del uso acromático. ¿Y cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Tu respuesta va a ser profase. Ya, no te vayas a olvidar, ¿eh? Profase. Pregunta de admisión. ¿Qué etapa de la mitosis permite el estudio del cariotipo? Profe, ¿qué es cariotipo? El número de cromosomas de una especie. Te hago una preguntita. Esta célula que acabo de dibujar en la parte inferior, ¿cuántos cromosomas tiene? A ver, mírala, mira. Ahí está. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿Ah? ¿Cuántos cromosomas tiene esta célula? ¿Lo ves? Profe,
Tiene 4. No, tiburón. Tiene 8. Tiene 4 pares de cromosomas. Si yo quisiera saber cuántos cromosomas tienes, tendría que llevar tu célula a metafase y encontraría 23 pares de cromosomas. 23 por 2, ¿cuánto me da? 46 cromosomas. Profesor, ¿y si tengo la célula de un chimpancé? Lleva a la metafase y tendrías 24 pares. ¿Cuántos cromosomas tiene? 40 y 48. Entonces, la etapa que me permite contar los cromosomas es la metafase. Y además me permite ver la morfología. ¿Qué es morfología? Formas. Si yo tuviera una mujer al costado, mi forma sería completamente diferente a la de ella. ¿O no? Hay diferenciales muy marcadas entre una mujer y un varón. Entonces, si yo quiero saber las formas de los cromosomas, el número de cromosomas, la etapa correcta que es la metafase. ¿Por qué? Porque los cromosomas llegaron a alinearse la placa o línea ecuatorial. Otro dato importante, ¿en qué etapa la cromatina llega a su máxima expresión? Es en la metafase. Profe, ¿qué tipo de cromosomas puedo encontrar? Mira, tiburón, puedes encontrar cromosomas con 4 brazos iguales, se llama metacéntrico. Centrómero, parte media. Profe, ¿qué pasa si el centrómero genera una diferencia entre un bracito más corto y uno más largo? Eso será submetacéntrico. Profesor, ¿y qué pasa si los bracitos de la pared superior, sector P, son muy chiquitos? Eso será... Mira por acá, mira, mira. Acá. Si en tu examen de admisión te preguntara qué tipo de cromosomas están ausentes en el hombre, tu respuesta tiene que ser telocéntrico y politénico. Vuelvo a repetir, te pidieran qué tipo de cromosomas están ausentes en el hombre, el telocéntrico y el politénico. ¿Ya? No te olvides, son los únicos cromosomas que no presentamos. Entonces, nuestros 23 pares de cromosomas vienen a ser la recombinación, el juego de cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Profe, ¿qué sucede en anafase? Mira, en metafase los cromosomas están alineados. ¿Qué pasa en anafase? En anafase los cromosomas migran ¿hacia dónde? Hacia los polos. Van a migrar hacia los polos. ¿Qué significa eso? Que estoy repartiendo en forma equitativa. ¿Estamos ahí? Está repartiendo en forma equitativa la carga genética. Profe, y si no se reparte en forma equitativa, mira, si no se repartiera en forma equitativa en la especie humana, podríamos tener un caso llamado trisomía. ¿Cuántos cromosomas tiene una persona con síndrome de Down? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cuántos crees tú que tiene? ¿No le atinas? Tiene 47. Tiene un cromosoma de más. Esa es una trisomía. Profe, ¿y qué pasaría si tiene un cromosoma menos? Sería 45 y sería una monosomía. Entonces, si hay disminución de cromosomas, ¿cómo se llama? Monosomía. Y si hay aumento, trisomía. Entonces, en la anafase, la carga genética debe repartirse en forma proporcional. Pero acá algo curioso. ¿Qué pasa cuando el cromosoma se acerca hasta el centriolo? ¿Qué va a pasar? Profe, si el cromosoma se acerca hasta el centriolo, eso me está indicando que el uso cromático está desapareciendo. Y otro detalle, cuando el cromosoma llega al centriolo, se da el proceso inverso. El cromosoma se descondensa y ¿qué se forma? Cromatín. Recuérdalo. ¿Qué me indica cuando el cromosoma llega al centriolo? Descondensación del cromosoma para formar cromatina. Muy bien. Vamos a la etapa llamada telofase. Mira, si la cromatina ha quedado dispersa ahora en el citoplasma,
¿Qué debe formarse? Nuevamente debe formarse el carioteca o envoltura nuclear. ¿Quién vuelve a aparecer? El papá de quién? Del ribosoma. Y la cromatina, como filamentos, vuelvo a repetir, va a quedar dispersa. Tienes dos núcleos contenidos en una sola célula. Profe, ¿y qué tiene que darse ahora? La citocinesis, campeón. La división del citoplasma. En este caso, ¿me podrías indicar qué tipo de célula he dibujado? ¿Qué tipo de célula hemos dibujado acá? A ver, jóvenes, ¿qué tipo de célula crees tú que tenemos acá dibujada? ¿Animal o vegetal? Profe, yo lo saqué. Esta es una célula animal. ¿Y cómo te diste cuenta que es célula animal? Profe, porque no tiene, profe, pared celular. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta que es animal? Porque no tiene pared celular. Entonces, como es una célula animal, la citocinesis, ¿cómo debe ser? Centrípeta. Profe, ¿qué significa centrípeta? De afuera hacia dentro se comienza a estrangular. Entonces, como es centrípeta de afuera hacia adentro, termina por dividirse. Y una célula madre da origen a dos células hijas. Pero lo más importante, la carga genética permanece constante. Significa que esta célula hija, ¿cómo es? Diploide. La otra, ¿cómo es? Diploide. ¿Y la madre, cómo es? Diploide. Eso me indica que la carga genética se mantiene constante y la mitosis es ecuacional. Terminar. Te he colocado acá esta notita, mira. Notita. En los vegetales, la división es anastral. ¿Te acuerdas de la palabra ana en verbal? Significa falta, ausencia, carencia de centriolos. Recuerda que una célula animal tiene centriolos, los vegetales no tienen centriolos. Profe, ¿y no se divide? Sí se divide, hijo, pero mira acá. Observa, mira acá, fíjate acá. ¿Qué tiene el vegetal? El vegetal tiene casquete polar. No lo olvides. Los vegetales tienen casquetes polares. Hacia ellos se va a dar la migración de los cromosomas. Por lo tanto, tengo dos núcleos contenidos en una sola célula. Si tengo dos núcleos contenidos en una sola célula, ¿qué hace la célula vegetal? Hace su citocinesis. ¿Pero de qué tipo? Centrífuga. Profe, ¿qué centrífuga? Que va a ser de adentro hacia afuera. Es como cuando usted estaba en el colegio, ¿no? Y de repente, ¡oye, hay que fugar del colegio! Y la fuga era de adentro hacia afuera. Entonces los vegetales pasa lo mismo. La citocinesis es centrífuga. Y gracias a esta citocinesis se forma una lámina media que va a permitir formar una pared celular. Eso me indica que esta célula vegetal es independiente de la otra célula vegetal por un proceso de división celular. Esto es el tema del día de hoy. El tema trabajado hoy obedece al punto de ciclo celular. La primera parte, lo referente a la interfase y a la mitosis. En otra sesión veremos la meiosis, la gametogénesis y las famosas aneuploidias, o también llamadas mutaciones. Mutaciones. Por mi parte, un gusto, un placer haber compartido esta sesión de clase contigo y nos vemos hasta otra oportunidad. Amor y paz, jóvenes. Cuídense mucho.